Shalom, familia sefardí. Hoy estamos en la bellísima Toledo, la Jerusalén de Occidente. Toledo es una preciosa ciudad llena de historia. Se encuentra a unos 70 kilómetros de Madrid y pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Si la visitáis en tren desde Madrid, tan solo os llevará una media hora. Toledo es apasionante, es una de las ciudades más antiguas de España, con una historia que abarca miles de años y según historiadores como Jean Pasini, la presencia judía en Toledo se remonta a tiempos antiguos, desde los primeros asentamientos del Imperio Romano. Toledo es una ciudad que cautiva a quien la visita. Sus callejones, plazas, monumentos, salas de exposiciones y galerías de arte, junto con su exquisita gastronomía y la calidez de sus habitantes, son solo algunos de sus encantos. En 1986 fue declarada Patrimonio de la Humanidad y aún conserva la esencia de una ciudad medieval rodeada de murallas y torreones, desde los cuales se abren impresionantes puertas que conducen a su fascinante casco histórico. Sus casas, antiguas mansiones, tejados y patios nos transportan a tiempos pasados donde podemos imaginar la convivencia de judíos, cristianos y musulmanes a lo largo de los siglos, haciendo de Toledo un crisol de culturas que, inevitablemente, nos recuerda a la sagrada ciudad de Jerusalén. Los documentos escritos más antiguos sitúan la presencia hebrea en Toledo alrededor del siglo IV en lo que correspondía a la Toletum romana. Sin embargo, los historiadores expertos en sefarad sostienen que esta presencia se remonta a tiempos mucho más antiguos, sugiriendo que los primeros judíos llegaron probablemente durante los exilios asirio y babilónico entre los siglos 8 y 6 a.C. De hecho, se considera que Toledo fue la ciudad escogida para esconder la mesa del rey Salomón, aunque de momento no tenemos fuentes históricas certeras que lo corroboren. En el Tercer Concilio de Toledo, celebrado en el año 589, el rey Recaredo renunció al arrianismo y se proclamó abiertamente católico. Este gesto representó la unificación religiosa de los visigodos con la mayoría católica de la población hispánica. Sin embargo, también alteró la convivencia con los judíos, quienes se vieron obligados a tomar una difícil decisión: convertirse al cristianismo, permanecer en la ciudad o marcharse. Con la invasión musulmana en el año 711 y debido a las persecuciones previas por parte de los visigodos, los judíos recibieron a los invasores árabes casi como libertadores. En 1085, cuando Alfonso VI conquistó Toledo, la comunidad judía comenzó una etapa de prosperidad y expansión, convirtiéndose en el siglo XII en la más destacada de la corona de Castilla. Esta etapa marcó el inicio de una era de crecimiento para los sefardíes, quienes obtuvieron igualdad legal con los cristianos después de haber colaborado en la reconquista de la ciudad. A pesar del favor real hacia los judíos, el talmudista Isaac ben Jacob Nakohen menciona persecuciones en la última década de ese siglo e incluso una matanza en 1108. Sin embargo, no parece que se tratara de eventos de gran magnitud, ya que apenas unas décadas después, con la llegada de la invasión almohade a los reinos musulmanes del sur, Toledo, al igual que otras ciudades de Castilla, comenzó a recibir un gran número de sefardíes exiliados. Durante esta ola migratoria, que alcanzó su máximo apogeo en 1147, Toledo recibió un valioso aporte intelectual. La ciudad se vio enriquecida con la llegada de sabios, gramáticos, filósofos, científicos y poetas, lo que propició que el obispo Raimundo de Toledo fundara la renombrada Escuela de Traductores de Toledo, conocida mundialmente. Es crucial resaltar la relevancia de la Escuela de Traductores de Toledo, un fenómeno intelectual y cultural que floreció principalmente entre los siglos XI y XIII, cuando la ciudad se convirtió en un punto de encuentro de las culturas cristiana, judía y musulmana. En esta escuela se llevaron a cabo traducciones de textos científicos, filosóficos y literarios, desde el hebreo y el árabe al latín y al castellano, lo que facilitó el acceso a conocimientos esenciales para el desarrollo del Renacimiento europeo. Es fundamental destacar que los judíos que dominaban tanto el hebreo como el árabe desempeñaron un papel clave en la traducción de textos a lenguas como el latín y el castellano.
Actuaron como puentes entre las tres culturas, facilitando el intercambio de conocimientos. Las traducciones de textos sobre astronomía, matemáticas, geometría y astrología provenientes de la tradición hebrea y árabe contribuyeron enormemente al enriquecimiento del pensamiento medieval europeo. Hasdai ibn Shaprut fue un destacado médico, filósofo y diplomático judío que jugó un papel crucial en el florecimiento de la traducción y transmisión del conocimiento en Toledo. Gracias a sus estrechos vínculos con la corte califal de Córdoba, fomentó el intercambio de saberes entre las tradiciones judía, árabe y cristiana. Por su parte, Abraham ibn Daud, filósofo y teólogo judío, también tuvo una importante influencia, ya que su obra fue traducida del hebreo al latín y al castellano, lo que facilitó el acceso a la filosofía judía medieval. Entre las obras traducidas del hebreo al latín y al castellano se encuentran la Guía de los Perplejos de Maimónides y el Comentario sobre la Biblia de Rashi. Desde el árabe destacan obras fundamentales como el Canon de la Medicina de Avicena y la Alquimia de Jabir ibn Hayyan. Estas traducciones fueron cruciales para la transmisión del conocimiento científico, filosófico y médico de las culturas judía y árabe al mundo medieval europeo. El erudito historiador español Marcelino Menéndez Pelayo describió a Toledo como un faro del saber medieval, destacando su papel fundamental en la transmisión y difusión de conocimientos a través de las diferentes culturas. Durante los siglos XII y XIII, la población judía creció considerablemente en los reinos de Castilla y Aragón, y la respuesta de las autoridades fue imponer más impuestos a la aljama. A pesar de esta carga, la comunidad judía de Toledo continuó prosperando, y su florecimiento se intensificó aún más con la llegada al trono de Alfonso X. Bajo la protección del rey sabio, la judería alcanzó su mayor esplendor, destacándose por la opulencia de sus casas y la riqueza intelectual de sus rabinos, lo que consolidó su reputación en toda la región. El último año del reinado de Alfonso X marcó el inicio del declive de la aljama toledana. Durante el siglo XIV, la situación de las comunidades sefardíes empeoró gradualmente y el ambiente social se volvió cada vez más hostil, especialmente después de episodios como la epidemia de peste negra de 1348 y la guerra civil entre Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara. En 1355, la judería sufrió un nuevo ataque, pero fue en 1391 cuando los acontecimientos más devastadores tuvieron lugar. Ese año, las comunidades sefardíes en Toledo, al igual que en muchas otras ciudades del sur de Castilla y Andalucía, fueron golpeadas duramente. La mayoría de las sinagogas de la ciudad fueron destruidas o gravemente dañadas. El siglo XV no trajo la paz a los sefardíes de Toledo. El asalto a la judería sumió a la comunidad en una crisis económica de gran magnitud, mientras la tensión social aumentaba, especialmente después de episodios como la peregrinación del dominico judeófobo Vicente Ferrer. Los enfrentamientos continuos y la creciente persecución, que ya no solo afectaba a los judíos, sino también a los conversos, culminaron en un levantamiento el 22 de julio de 1467, cuando sefardíes y cristianos nuevos sitiaron la catedral e incendiaron el barrio de la Magdalena, destruyendo 1.700 casas. Sin embargo, esta sublevación no trajo alivio, más bien resultó en que muchos tuvieran que huir de Castilla o se vieran forzados a convertirse. Finalmente, tras el edicto de expulsión de 1492, la judería de Toledo desapareció de manera definitiva. La historia de los judíos en Toledo es una narración de prosperidad y dolor. Desde sus primeros asentamientos hasta su esplendor en la Edad Media, los judíos jugaron un papel clave en el ámbito cultural, económico e intelectual de la ciudad. No obstante, con la expulsión de 1492, la comunidad judía de Toledo se desvaneció. A pesar de ello, su legado cultural sigue vivo, dejando una marca imborrable que perdura hasta la actualidad. Si os interesa conocer más sobre el Toledo judío, os sugiero visitar la web de la Red de Juderías de España y os recomiendo libros como Los judíos en España, del historiador Joseph Pérez, y La judería de Toledo, de Jean Passini. Os dejo el enlace directo a estos libros y a otra bibliografía
en la cajita de información de este vídeo para que podáis contrastar la información que os comparto. Hoy me gustaría finalizar con unos versos de la canción sefardí La rosa enflorece, escrita por el poeta y compositor sefardí Isaac Albéniz. Espero que este contenido os guste. Si es así, os pido que os suscribáis al canal, le deis me gusta a este vídeo, lo compartáis y dejéis vuestros comentarios, por favor. De esta forma podremos llegar a más personas interesadas en este tema y así crear más material para vosotros. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. La rosa enflorece y el amor se muere, y el sol se apaga y el mar se pierde. Ay, qué pena tengo, ay, qué tristeza, que mi vida llora por tu belleza. Toledo lindo, Toledo hermoso, si yo fuera un ave, volaría a tus brazos.